Patria y vida, arte y política unidos por Cuba. Quisiera darles las gracias a Javier Larondo por esta idea estupenda y por reunirnos a todos hoy. Pues todos sabemos que hace poco más de una semana Yotuel, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky publicaron una canción, Patria y Vida, que conmocionó el mundo entero. En muy poco tiempo hemos visto el poder de esta canción, el poder de provocar emociones, de inspirar, de unir la gente por una Cuba mejor y libre. Es una canción con mucho sentimiento, con la que se pueden identificar los que han vivido bajo un régimen totalitario o en exilio. Pues quiero felicitar a los artistas por esta excelente obra de arte musical. Siendo chica, la lucha de los cubanos por la democracia me recuerda mucho a nuestra lucha de los checoslovacos contra el régimen comunista. La música y el arte desempeñaron un papel fundamental en la resistencia contra los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental y también en el colapso de estas dictaduras. Me acuerdo de la canción Heroes de David Bowie, que se convirtió en un himno para la ciudad dividida Berlín. En 87, los berlineses en ambos lados del mundo cantaron esta canción junto a Bowie en un rendimiento simbólico y muy emotivo. Otra canción, Wind of Change, de la banda alemana The Scorpions, también ha sido descrita como el sonido de la caída del telón de acero. Fue una inspiración para todos que seguían bajo control soviético y que sentían que soplaba el viento de cambio, como para nosotros en Checoslovaquia. Pero también hubo otras formas del arte. Antes de ser presidente, Václav Havel fue un dramaturgo que escribió obras de teatro absurdistas y ensayos que criticaban el régimen. Está claro que los artistas juegan un papel especial en desafiar las estructuras de poder, especialmente el autoritarismo. El arte crea espacios para la subversión, para el entendimiento político y la solidaridad. Líderes autoritarios a lo largo de la historia han intuido este hecho y han actuado en consecuencia. El régimen cubano está muy consciente, al igual que los satélites soviéticos también lo fueron, del gran poder de la cultura popular. Por eso está desesperados por subyugar la cultura bajo su control, atacando el arte, persiguiendo y encarcelando a los artistas, reprimiendo el movimiento de San Isidro. Como dice la canción Patria y Vida, los artistas son la dignidad de un pueblo entero. Y el régimen lo sabe. Entonces, estamos aquí hoy para poner de relieve la situación en Cuba. Yo soy muy crítica de la política europea hacia Cuba. No se hace suficiente para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Pero el Parlamento Europeo que yo represento está trabajando para cambiar esto. Hemos insistido en la liberación de José Daniel Ferrer, todos los presos políticos en Cuba. Hemos condenado los abusos de los derechos humanos, ataques contra la libertad de expresión del pueblo cubano. El Parlamento ha otorgado también el premio Sájarov en 3 ocasiones a cubanos por su trabajo notable en defensa de los derechos humanos, a Osvaldo Payá, a las Damas de Blanco y a Guillermo Fariñas. Este premio es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Señoras y señores, no vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático. Por eso estamos aquí hoy, varios políticos de diferentes países de Europa, para sumar nuestra voz de los artistas
y repetir con ellos: ya se acabó. Espero que esta canción pueda traer el viento de cambio que vivimos en mi parte de Europa a finales de los años 80. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Dita. Y vamos a dar paso, si les parece bien, a Leopoldo. Leopoldo. Ahora me oye. Ahora te oímos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, quiero felicitar a Javier por esta gran iniciativa, importante iniciativa de Prisoners Defenders para hacer llegar una vez más este gran mensaje de la canción Patria y Vida, como la han bautizado los artistas. Como bien dijo antes Dita, es una iniciativa de muchísimo valor. Por lo tanto, debo agradecer en primer lugar a Prisoners Defenders en la persona de Javier. En segundo lugar, al grupo parlamentario que representa la diputada Dita Chazanova, el grupo Renew, y el grupo del EPP, o Partido Popular Europeo, al cual pertenezco. Son estos esfuerzos mancomunados para poder elevar la voz, el volumen de lo que ya está haciendo lo suyo a través del mundo mediante una expresión cultural muy valiente de un grupo de jóvenes que los hemos conocido como el grupo de San Isidro, pero algunos que viven fuera, como es el caso de Yotuel y esta maravillosa canción. Es una canción que lamentablemente, y de verdad que a mí me ha pegado mucho porque conozco en persona lo que es un régimen totalitario y los efectos que puede tener en una población. Lamentablemente, cuando Fidel Castro triunfó en su toma del poder en el año 59, enero del 59, todos aplaudíamos, especialmente los jóvenes, porque era el símbolo de la recuperación de las libertades después de unos años de una dictadura. Lamentablemente, lo único que hizo en pocos años fue traicionar a esa prédica de más libertad, más justicia, más democracia para el pueblo cubano y transformarlo en un proceso de empobrecimiento, de miseria, de intolerancia, de una intolerancia extrema con una represión brutal que conocimos todos como los años del paredón, con unos juicios que no tenían ni siquiera derecho a la defensa. Los enjuiciados eran una expresión de lo más horrible de la poca humanidad que tenían los conductores de esa revolución. Bueno, como bien lo ha comentado en conferencias y en entrevistas Yotuel, los jóvenes que nacieron a partir de esa toma del poder fueron educados creyendo que la protección de Cuba, el aislamiento de Cuba, era porque lo que había fuera de Cuba era perverso. Y lamentablemente, pues bajo ese engaño muy típico de los países comunistas, vivieron hasta que alguno de ellos tuvo oportunidad de viajar y conocer que realmente donde había perversidad, maldad y miseria era en la isla y no fuera de ella. Hoy, con el uso del talento, han podido hacer una sinopsis en pocos minutos de todo el sufrimiento que puede estar pasando la población general de la isla, pero sobre todo
lo que quiero destacar es que lo que está resaltando en esta canción es el valor que tienen todavía muchos cubanos y muchos jóvenes cubanos, y muy particularmente muchos artistas cubanos, tratando de elevar la voz, concientizar hacia el resto de su población y el mundo en la tragedia que están viviendo y las ansias de libertad. Yo tengo un hijo que cuando predica la búsqueda de la lucha política por la democracia, la justicia, la libertad, ha puesto una frase en la mente de todos. Él dice: el que se cansa pierde. Nunca mejor dicho para que los cubanos no se cansen. No se cansen, porque de cansarse se perderá esto. Y lo que estamos viendo hoy en las personas de este grupo de jóvenes artistas es precisamente que están lejos de cansarse. Muy buenos vientos soplan para conseguir de nuevo que se respire la libertad en la isla de Cuba. Muchas gracias, Leopoldo. Efectivamente, buenos vientos hay para la libertad en la isla. Vamos a escuchar a Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel es un artista visual contemporáneo, activista por los derechos humanos y coordinador del movimiento San Isidro. Luis Manuel ahora mismo no ha podido conectarse y, por lo tanto, lo que hemos hecho es poner un vídeo, grabar un vídeo para que pueda estar con nosotros. De manera que vamos a poner el vídeo de Luis Manuel. Hola a todos, todas, todes. Primero que todo, agradecido por esta invitación, a todos los que hicieron posible que este encuentro se realizara, a todos los artistas que nos están también acompañando en esta velada. Mi nombre es Luis Manuel Otero Alcántara, artista contemporáneo cubano de las artes visuales, activista por los derechos humanos en Cuba, coordinador del Movimiento San Isidro. El Movimiento San Isidro básicamente es un movimiento que surgió al calor del decreto 349, decreto que a nivel así como contado muy sencillo, impedía, o la intención es impedir el arte independiente en Cuba. Como todos sabemos, el arte en su esencia tiene que ser independiente y tiene que ser un elemento libre para verdaderamente existir y para que verdaderamente proponga ejercicios de cambio o genere espacios de pensamiento que hagan de este mundo un espacio mejor. El Movimiento San Isidro surge en ese momento como un ejercicio realmente, más que de resistencia, un ejercicio de poder conservarnos nosotros mismos. Como un grupo de intelectuales, artistas, periodistas, nos unimos para protegernos ante un sistema totalitario y dictatorial como es el cubano. A partir de ese momento nos dimos cuenta de que la cultura y el arte en Cuba estaba muriendo. Y está muriendo ¿por qué? Está muriendo porque, imagínense que un artista, un pintor, un dibujante, un poeta tenga que pensar, un músico, tenga que pensar qué va a escribir o qué va a pintar y que le tenga que gustar al dictador de turno o al dirigente de turno. Cuando tú estás componiendo y tu espacio de libertad, tu espacio de conectarte con la musa, tienes que apagarlo por ponerle letras, colores que le gusten al dictador de turno, eso no es arte ni escultura. Y eso nace muerto. Muchos han leído 1984. En esa realidad, que parece un libro de ficción, vivimos nosotros los cubanos. Vivo en una realidad donde, primero que todo, no estoy hablando desde el pellejo de otra persona, estoy hablando desde mi propio pellejo. He estado más de 40, 50 ocasiones en un calabozo sin un delito probado, por el simple hecho de ¿qué? De hacer mi arte. Me han golpeado, han calumniado mi imagen en la televisión cubana. Imagínense la televisión cubana, donde el 80-90% de los cubanos es el único medio de información que tienen.
donde vivimos en un pueblo que está adoctrinado por 62 años, donde hay un enemigo llamado Estados Unidos, donde yo puedo salir a la calle, y he salido a la calle, y gente nos han agredido en nuestras casas, porque la televisión cubana, que es un órgano oficial, dice que somos delincuentes. Donde hay una ley como la ley 88 que dice que ser periodista te puede costar 20 años de prisión, inclusive la muerte. Yo vivo en un país donde hacer este cartel, gracias a una canción de los hermanos músicos, ese cartel y esa canción está categorizada de terrorismo. Vivo en un país donde un Estado puede tener conceptos, inclusive discursos públicos, racistas, homofóbicos, machistas. Y si tú, como ciudadano, agente pensante y ser y artista comprometido con la sociedad, comprometido con que un país y un mundo evolucione para borrar todos esos males, alzas tu voz, tú eres categorizado de terrorista, eres categorizado de contrarrevolucionario. Y te miras y tú dices, ¿dónde está mi espacio dentro de Cuba para yo ser capaz de expandir mi voz? ¿Dónde está un museo donde yo pueda hablar de mi obra? ¿Dónde está una galería donde yo pueda hablar de mi obra? Donde yo pueda simplemente exigir, como ciudadano, como artista, mis derechos a través de mi arte, que no es una bomba, no es una arma de guerra, simplemente es arte, color, pintura, poesía, música, sonidos. Eso en Cuba está categorizado de terrorismo y de armas letales. El movimiento San Isidro, junto a todos los movimientos culturales que hay en Cuba, Instar, 27N, el grupo de los músicos, todos partimos del ejercicio de la paz, del ejercicio del amor, del ejercicio de conectar toda una sociedad que cada día es más miserable, pero a lo mejor no miserable desde el dinero o desde la comida, sino miserable de cada día pierde más sus valores, producto de la represión, producto de la falta de buena gestión de un sistema que fue paternalista durante 60 años y hoy dice, nos desentendemos de todo, le cortamos las alas, pero no pueden echar a volar tampoco. Y esa sociedad lo único que tiene es comerse entre ellos. Nosotros, los artistas, los gestores culturales, no somos los únicos que estamos en esta lucha porque se escuchen nuestras voces, porque un sistema respete nuestro futuro inmediato y nuestro futuro a largo plazo, porque respete que nosotros también queremos formar parte de esos cambios que están pasando en Cuba. Está la sociedad civil, están los activistas por los derechos de los animales, los activistas de la comunidad LGTBI y todos los activistas de los derechos raciales, las feministas. Todos esos activistas estamos uniéndonos en pro de una Cuba próspera y futura. Y el sistema baja por nosotros, nos mete presos, nos golpea. Y nosotros, dentro de toda esa violencia, nuestra resistencia es brindar amor, brindar soluciones, brindar una Cuba otra. Ese es nuestro propósito. No quejarnos de que si el sistema nos da, de que el sistema nos golpea, de que el sistema nos mete presos, que también. Nosotros venimos a proponer, nosotros venimos a poner nuestros cuerpos, nuestras pieles, nuestros colores, para que el cubano todo y todo el mundo se conecte en echar a Cuba hacia adelante. Ya que estamos aquí, primero que todo agradecidos una vez más. No venimos solamente a quejarnos, no venimos a contar solamente nuestra historia, estamos pidiendo su colaboración. Nosotros, la sociedad civil toda, estamos trabajando por una Cuba próspera y tenemos varios puntos importantes dentro de nuestra agenda para que colaboremos y nos ayuden. Primero, que nos reconozcan como sociedad civil. Segundo, que ese reconocimiento pase por no creerle al sistema cuando el sistema dice, o cuando el sistema expone su arte independiente o expone su sociedad civil, lo que ellos definen como sociedad civil, que es lo que entra dentro de su caja de lo que ellos definen como bien o mal.
No, la realidad cubana es mucho más plural que eso que el régimen propone, que eso que el régimen le vende al mundo. Y le estamos pidiendo primero que todo que nos acompañen en la lucha contra el decreto 349, y en algo especial también estamos luchando por construir leyes, por construir una ley de libre asociación, una ley donde los periodistas, donde los artistas independientes, donde los partidos opositores, donde todo que se sienta parte del cambio en Cuba se siente representado, y poder institucionalizarnos. Porque como les digo, yo creo en institución. Yo creo que los cambios deben venir a través también de la institución. Pero una institución que respete lo independiente. Que el hecho de que yo quiera ser una institución no me cuestione o no reprima o no le cueste prisión a alguien que quiera ser independiente. Gracias. Estamos conectados. Voy a dar paso a una persona que ha creado algo muy especial. Yotuel, líder de su generación, pionero del movimiento urbano en Latinoamérica. Bajo el nombre de Orishas ha subido en los escenarios más importantes del mundo. Es ganador de 4 Grammy latinos y un Grammy. Reconocido actor, compositor y productor de artistas como Ricky Martin o Cristina Aguilera. Con su tema Patria y Vida, junto a gente de Zona, de Stemer Bueno, Michael Osorbo y El Funky, han logrado una repercusión histórica a nivel mundial y conectar con millones de cubanos que piden cambio, un cambio al grito de Patria y Vida. Adelante, Yotuel. Gracias primero a mi pueblo por hacer todo lo que están haciendo con esta canción, por Patria y Vida. No saben la fuerza que nos da a todos los que estamos en esta canción, a todos los que estamos hoy aquí, verlos a ustedes identificados y conectados. Gracias a Europa, en especial a España, por darme su abrigo como ciudadano europeo y español, por demostrarme que la nacionalidad te da un derecho a ser representado, que tristemente los cubanos, aunque hayamos nacido en nuestro país, se nos quita ese derecho por hablar nuestros derechos. Quiero darle gracias a mi esposa Beatriz Luengo por su apoyo incondicional y porque durante años ha sido un referente de lucha para mí. Ella, involucrada en la causa de la mujer, me ha dado la oportunidad de ver lo que está pasando con la temática de las mujeres. Y por estar involucrado con ella me di cuenta de un paralelismo atroz entre mi pueblo y su exposición al maltrato, que hoy les quiero compartir para que vean la gravedad de lo que pasa en mi Cuba, Isla Baby. Las mujeres en el mundo arrastran una terrible lacra llamada maltrato. La unión entre las leyes, los partidos, la conciencia ciudadana y la condena ha sido fundamental para que poco a poco el mundo tome serias medidas. Y es que no hay nada más demoledor para un maltratador que lo señalen, lo juzguen social y moralmente. Hoy me van a permitir, y con todo el respeto que merecen las mujeres que han sufrido este tipo de situación, que les explique por qué mi pueblo de Cuba es lo más parecido a esa mujer desamparada y con miedo, que anhela un elemento exterior que venga a juzgar y a ponerle nombre a lo que hacen con ella. Una mujer sin voz, porque le han enseñado que calladita se ve más guapa. Porque le han dicho, sin mí no tienes nada, sin mí no eres nadie. Y porque incluso le han tatuado en el alma y en la mente la frase patria o muerte, dejándole saber que solo tiene una opción: o pensar como yo o la muerte. Dicen que uno de los puntos claves para detectar el perfil de un maltratador es su baja autoestima. Eso le hará tratar de rebajarte como víctima hasta humillarte. Si él no puede subir ese escalón ante ti por méritos propios, entonces tratará de arrodillarte para conseguir el mismo efecto. Hace unos días, en un ejercicio de libertad de expresión que Europa me enseñó, los mayores líderes musicales de mi pueblo sacamos un tema implorando un cambio para una Cuba que se ahoga, mi gente. ¿Saben cuál fue la respuesta de mi gobierno hacia mi persona?
que yo era un mal agradecido porque si no hubiese sido por ese gobierno, sería un negro limpiabotas. Esa fue la respuesta de los organismos oficiales. Es decir, volviendo a la comparativa anterior, intentaron arrodillarme y bajar la cabeza. Y es que el maltratador necesita que tú creas que él es tu única opción, porque el aislamiento es su parte fundamental de su modus operandi. Nadie te quiere de afuera, yo soy tu única opción. Tienes mucha suerte de tenerme, sin mí no eres nada. En mi país el internet para el pueblo llegó hace poco. ¿Saben por qué? Porque es una ventana. Es una ventana para ver lo que ocurre dentro de la casa, ya que la puerta no está abierta. Mi mujer española se sorprendía al llegar a Cuba y ver en la televisión todas las noticias sobre lo que pasa en el exterior, que eran catastróficas. O sea, era desastres. En Estados Unidos matan a las personas por su raza. En España, en Europa hay atentados. Eso sí, después te ponían una cortinilla de estamos en Varadero, el paraíso. Claro, un Varadero, paraíso para turistas y solamente en fotografías para el pueblo. Mi gente, en mi pueblo hay un desabastecimiento de comida cada vez peor. Los hospitales no tienen materiales mínimos, decentes. Hay dificultad de conseguir pañales, comida. Cuba condena a los doctores que se quedan a vivir afuera en una misión por pensar diferente. Los condenan a 5 o a 8 años de no entrar a su país. O sea, mientras el mundo aplaude a su servicio sanitario, a los verdaderos héroes, Cuba, por pensar diferente, los castiga. ¿Ustedes se imaginan que tuvieran que pedir un permiso a su pareja para salir de casa? Es decir, que sus maridos, mujeres tuvieran que autorizarles una salida. Parece una situación imposible. Pero Cuba es un país donde hay que pedirle permiso para todo, para entrar y para salir. En cualquier país, para viajar solo tienes que autorizarte la visa. Nosotros no. En Cuba, como repetí, te autorizan la salida, pero te dejan decir, ojo, ojo, a ver qué has dicho. Ojo, a ver qué hablas de mí. Y cuando llegues allá afuera, cuidadito con lo que dices de mi persona. Una relación normal de dos humanos sensatos, la libertad tiene un punto que funciona. En Cuba, para separarte de ese machista, de ese maltratador, tienes que esperar que él se duerma, coger a tu familia, tirarte al mar en lo que aparezca y marcharte. Porque el cubano, mi gente, no se confundan, el cubano no se marcha, el cubano huye de su tierra. Mi Cuba no aguanta más, señores. Esto no es una cuestión de estilo, esto es una cuestión de que tenemos un gobierno opresor con una falta de libertad atroz como las que se han vivido en cualquier dictadura a lo largo de la historia, como bien sabe Dita. Así que hoy les pido que se unan con nosotros para condenar al gobierno cubano, para que mi isla tenga fuerza de levantarse, porque sienta que ahí afuera están dispuestos a ayudarle. Mi pueblo necesita Europa. Mi pueblo necesita que Europa señale al maltratador. Esa condena exterior que abrigue así a mi gente y que puedan soñar con vida. Gracias, Europa, porque desde el 1999 que llegué me has demostrado que sí se puede ser libre de opinión sin que nadie te castigue.
Que se puede amar una patria y amar la vida, y ese es el nuevo lema que todos estamos lanzando. Que mi pueblo manido no tenga que elegir más entre la patria o la muerte. Además, pido un cambio sustancial del sistema y cambiar la O por la I, porque la O no suma, pero la I sí. La I es y todos, y él, y tú, y todos. Pero quiero dar una reflexión linda. Después de un robo fallido en una casa, un hijo le pregunta al padre en la mañana: papá, ¿y si matamos a todos los ladrones, quedaremos los buenos? El padre le responde: no, hijo, quedaríamos solo los asesinos. La violencia nunca, nunca, nunca es el camino. Y es hora de que paren ya las torturas, los encarcelamientos por libertad de pensamiento, la difamación pública, la humillación pública y el miedo. Que los cubanos podamos tener un país próspero, con un sueño, no salir a soñar, soñar desde adentro, soñar desde Cuba. Y para eso necesitamos democracia. Necesitamos democracia. Le pedimos con el corazón que Europa nos ayude a denunciar los abusos a los derechos humanos que ocurren en la isla, porque Cuba necesita una renovación, no una continuación, una renovación. Y viva Cuba libre. No escuché, Javier, pero asumo que es mi turno por la pantalla fijada. Primero quiero agradecer a los organizadores de este importantísimo evento que inspira. Creo que es palabra clave en un proceso cuando se lucha por democracia, en contra de la oscuridad, y cuando se ve luz, que la genera un movimiento cultural hoy. A la vicepresidenta del Europarlamento, Dita Charzanova, al eurodiputado Leopoldo López Gil, por su entrega, claridad en la lucha por la democracia, por causas justas, por alzar la voz precisamente en medio de la oscuridad. Hay que resaltar ese gesto y el apoyo de las democracias del mundo. Es un momento de articular la alianza que confrontan hoy a las dictaduras desde una política creativa, desde la actividad cultural, que es atemporal, que queda marcada en la historia, que queda marcada en el alma de las sociedades, que queda marcada en el alma de los ciudadanos libres, de esos que no tienen cadenas a pesar de que algunos intentan oprimir. Esta iniciativa junto a Luis Manuel Otero Alcántara, el movimiento San Isidro, hoy el promotor Javier Rondo, gracias a Yotuel, a Ponky, a gente de zona, por alzar la voz, no solamente en nombre de los cubanos, de la democracia, fuente de inspiración por la democracia. Debe convertirse en el germen, en la semilla que aglutine a quienes están peleando y estamos peleando en contra de dictaduras. Apoyan esas dictaduras entre sí, incluso económicamente, alcahueteando sus crímenes, generando propaganda, lenguaje de odio a nivel mundial, pero que hoy, a través de este canto, de este grito, queda muy claro que solamente a través de la democracia se vive con dignidad, patria y vida. En lo personal, creo que basta de llamarnos oposición, incluso disidencia. No somos una disidencia, somos mayorías rotundas en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Bielorrusia, en Uganda en este momento. Esas dictaduras se sostienen con el miedo, pero son minorías. No somos entonces oposiciones que se unen, no somos entonces alternativas que están unidas, somos pueblos que se unen porque quieren ser libres,
como lo hacen las voces en este momento del movimiento San Isidro, de este emblema que se ha convertido Patria y Vida, patria viva, que exige por sus derechos. Desde hace ya un tiempo hemos visto la articulación, las dinámicas sociales que se están dando en muchos de nuestros países para enfocar en los valores positivos, en la resiliencia, pero también en un enfoque de futuro. Hemos decidido hacer de nuestra lucha una lucha de todos, los pueblos en igualdad de condiciones y poder avanzar juntos. Hoy es una lucha que no tiene fronteras. La democracia, la dignidad, la vida. Hoy también un llamado a los países del mundo. Lo hacemos desde Venezuela, lo hacemos en pro de este movimiento democrático. Las naciones en democracia han demostrado hoy su apoyo, pero también son países con sus propios problemas, sus propias amenazas. Esta coalición, esta patria viva, no puede olvidar el apoyo de los Estados amigos, de este espacio en la Unión Europea promovido por notables europarlamentarios, pero también al unirnos en un problema común hay que accionar en conjunto. No solamente nos une el deseo de ser libres, sino el accionar de manera conjunta para ser libres. Vamos no solamente en contra de dictaduras, sino por la idea de libertad, contra totalitarismos, contra gobiernos asesinos, que, insisto, hoy se apoyan entre sí, que se retroalimentan y se han retroalimentado de manera muy negativa. Debe dar paso entonces a este espacio de manera no solamente positiva, sino una luz, una guía moral para nuestra gente. Las fuerzas de este movimiento, el movimiento cultural, representa a la mayoría de sus ciudadanos en cada uno de sus países. Una alianza, una coalición de libertad, una alianza de las fuerzas democráticas, un movimiento de patrias vivas que han decidido levantarse juntos en contra de quienes solo han ofrecido mentira, violencia y muerte a sus ciudadanos. Por último, quiero dejar muy claro ante la comunidad internacional la lucha determinada de pueblos libres. Ni oposición, ni ciencias. Somos verdad. Es el futuro que es indetenible. Son y somos, porque hoy debemos incluirnos todos los que estamos luchando por dignidad, patria en este momento. Queda claro que estos regímenes han utilizado una metodología muy clara. El enemigo externo, que ya sabemos que no es un enemigo externo, sino es un amigo en posibilidad de ayuda. El enemigo interno, que no es el vecino, que no es el que alza su voz por los derechos. Por el contrario, es la mayoría unida en torno a la democracia. Así que agradezco profundamente esta invitación. Invito a la acción, a la unidad de los pueblos libres, de las patrias vivas en este momento, que son mayoría, que exigen y se levantan a través de un movimiento cultural, a través de una Cuba que persiste en su deseo de libertad, a través de voces nobles que llevan el mensaje ciudadanos que están trabajando. Por último, patria, democracia y vida, le dije a un amigo preso político del régimen de Maduro, hijo de cubanos que salió de alguna manera huyendo de una Cuba por persecución y su hijo terminó preso en la dictadura de Maduro. Dije patria, democracia y vida y me dijo no, patria y vida. Una vida sin democracia y libertad no es vida, no es una vida bien vivida. Así que para todos los pueblos hoy que luchan, y aprovecho y mando un mensaje también de solidaridad al pueblo de Bielorrusia, de Nicaragua, de Rusia, de Uganda, de Myanmar en este momento, están luchando precisamente por esa dignidad, por esa patria, democracia y vida, por esa vida bien vivida. Así que todo nuestro apoyo desde Venezuela, desde este bastión de lucha y de resistencia democrática, a nuestros hermanos en Cuba, a nuestros hermanos en el mundo que luchan con esa patria viva y con esta semilla que debe, en conjunto con nuestros aliados de la comunidad internacional, con el respaldo hoy agradecidos del diputado Leopoldo López Gil y la vicepresidenta Dita Charzanova, germinar en el apoyo de patrias vivas, en la luz de un continente libre. Nuestra generación verá un continente libre. Dios los bendiga.
vamos a dar paso a Anameli Ramos González, que es curadora de artes visuales y miembro del movimiento San Isidro. Fue profesora de la Universidad de las Artes de Cuba por 12 años. Ahora hace el doctorado en antropología en la Universidad Iberoamericana de México. Anameli, un placer tenerte aquí. Me da una ilusión muy especial que estés con nosotros. Gracias. Es un placer y un honor enorme para mí estar aquí y muy emocionada de que este evento se esté realizando finalmente. Cuando yo estaba acuartelada en San Isidro, cuidando a mis amigos que estaban en huelga de hambre y sed, pensaba siempre en la vida. Yo creo que la vida se convirtió en el único deseo de todos nosotros y era una vida para mí, para todos los cubanos. Y hoy vemos muy alegres, muy contentos de que esta vida se ha multiplicado por millones en esta canción. Y la esperanza y el peligro es que la canción ha aparecido en un momento en que la represión aumenta en Cuba. Aumentan las detenciones arbitrarias, las amenazas de desalojo, la construcción de causas comunes para aquellos que critican algo del sistema o que se organizan para luchar contra la violación de los derechos humanos. Ustedes conocen el caso de Denis Solís, el caso de Luis Robles, pero no son los únicos. Son más de 130 presos políticos y cada uno de ellos significa una familia destrozada, significa una vida que puede perderse en cualquier momento. Es para ellos, para los que reclamamos justicia en primer lugar, reclamamos vida, reclamamos poesía. También hoy fue asaltada la sede de José Daniel Ferrer, de la UNPACO. Vimos consternados, amanecimos con eso. Y no es solo para callar a Ferrer, es que también el Estado monopoliza absolutamente todo y quiere también monopolizar la solidaridad. Quiere cerrar ese espacio de solidaridad de los cubanos de José Daniel Ferrer. Es un ambiente de odio el que se está generando todos los días en Cuba y a veces utilizan mecanismos más sofisticados de intimidación, amenazan a las familias, las dividen, acosan a los amigos, no te dejan salir del país. Si el peligro que todos corremos es más grande porque estamos ante un Estado que controla absolutamente todo, los tribunales de justicia, la policía, las instituciones educativas, médicas, culturales. Cada uno de esos espacios puede ser usado para la represión de los ciudadanos que disienten. Y esto es mayor si vives aislado, o si eres negro, o si eres homosexual, porque el Estado también se vale de la discriminación para reprimir. A los que entonces son más visibles o tienen un elevado nivel de educación, entonces utilizan las represiones de cuello blanco y se valen de esas mismas instituciones que deberían servir para dar vida y para dar cultura al pueblo. Es por eso que en una situación así tan asfixiante, sí, porque lo que he descrito es justamente un Estado totalitario que intenta acaparar todos los espacios y convertirlos en filtros ideológicos. En una situación así se hace imprescindible la legalización de proyectos independientes, de asociaciones independientes, no solo para poder vivir como creadores o como activistas y poder hacer, sino para regenerar ese tejido social que se ha perdido, para generar relaciones más sanas de trabajo, para generar confianza entre los cubanos, para poder unirnos, crear redes de solidaridad y no estar tan desamparados ante un Estado que quiere controlarlo absolutamente todo. Y eso es justamente lo que me encanta de esa canción, que esa canción nos hace habitar, aunque sea por un momento, en esa Cuba del futuro, en esa Cuba que anhelamos, en esa Cuba que necesitamos construir y que de alguna manera estamos ya construyendo con perseverancia, con imaginación, con la solidaridad de todos los seres humanos de buena voluntad que están por el mundo, que son cubanos, pero también a veces extranjeros, y son ustedes también, ustedes que confío en que ya no nos van a dejar estar más solos. Osvaldo Payá Sardiña decía, libertad y vida para Cuba. Yo lo repito, libertad y vida para Cuba, patria y vida. Muchas gracias. Michael Osorbo es músico del movimiento de rap cubano y del movimiento San Isidro. Es uno de los influencers más seguidos de Cuba. Ha participado en la canción Patria y Vida y su participación ha sido muy fuerte. Las palabras y los momentos describiendo todo lo que pasó y le escuchamos a Michael Osorbo. Buenas tardes y bendiciones. Desde el corazón del Parlamento Europeo, gracias por dar voz a Cuba y a la vida. Cuando me preguntan, digo lo que creo de tantas personas en Cuba y fuera de ella. Se identifican con la canción porque los libera de una disyuntiva macabra. Además, esa elección fatal entre la patria y la muerte, muchos cubanos han salido de la isla buscando una vida mejor y han muerto en el mar cruzando fronteras. Otros murieron en la guerra que apoyaba el Estado. Ya nosotros estamos cansados de la palabra muerte y que para ser patriota
que para querer a Cuba haya que morir. Cubanos hay por todo el mundo y muchos no olvidan nunca su tierra. Sus costumbres, el barrio, mantienen a sus seres queridos que quieren y que tienen en la isla. Sueñan con volver y reencontrarse. Eso es patria, eso es vida. Siento la conexión con ustedes, con el Parlamento Europeo, con los artistas, con la gente de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, del mundo. Siento la conexión con los cubanos que se fueron y con los que se quedaron. Y quieren que le diga algo más bello. Siento que la conexión me da vida. Siento que también le da vida a ustedes. A todos siento que nos atraviesa y que nos llena el corazón. Siento que la vida que proclamamos hace del mundo un mundo mejor. Para todos, para mí, para todos los cubanos y para ustedes. Cuando sentimos esa vida en el movimiento San Isidro, decimos, y les repito, que ahora ustedes y nosotros estamos súper conectados. Bendiciones y los quiero mucho. Patria y vida. Asiel es cubano, director de Patria y Vida, multipremiado y reconocido por la revista Rolling Stones como uno de los 15 directores más interesantes de Latinoamérica. Asiel, tú que eres un profesional de esto, ¿sabes? ¿Cómo sufrirías lo que nos está pasando? Es terrible. Asiel, adelante, adelante. Buenas tardes, noches para ustedes. Yo quería empezar con una de las voces más importantes del exilio cubano y solo seleccioné dos pequeños fragmentos de un poema de él que se llama Introducción al símbolo de la fe y es Reinaldo Arenas. Te seguimos buscando, patria, en las traiciones del recién llegado, en las mentiras del primer cronista. Sé que no existe el refugio del abrazo y que Dios es un estruendo de hojalata. Y luego dice, te seguimos buscando, palabra, por sobre las charlas de las cacatúas y el que vendió su voz por un paseo, por sobre el cobarde que reconoce el llanto, pero tiene familias y horas de recreo. Te seguimos trabajando, poema, sobre la histeria de las multitudes, tras las consignas de los altavoces. Reinaldo Arenas, un poeta extraordinario que se suicidó y una voz que hay que recuperar en Cuba. Yo nací en 1989, el año de las caras serias. Crecí con el dedo índice en la boca. Salía de los desfiles recogiendo banderitas cubanas del suelo, guardándolas en un libro. También dije consignas. Vengo a hablarles de mi tierra y no sería justo sin mencionar su diáspora. Los casi 3 millones de cubanos diseminados por el mundo. Cuba es también la gente que no cupo, que no pudo y no puede. No hablo en el nombre de ellos, pero los nombro. El triunfalismo es un cobarde, un sensacionalista. Mi tierra es una isla que obedece hace 62 años, pero hay otros compatriotas que esperan algo hace 22.630 días, que mientras en el mundo pasaron muchas cosas, en Cuba pocas o casi nada. Y el régimen no hace más que aplazar las ilusiones. ¿Qué patria propone el poder? Aún es un misterio. ¿Cuántos años va a costar el país que queremos? ¿Quién asiste a Cuba a su descalabro? Son preguntas que me hago a menudo, porque la libertad siempre es poca. Es terrible lo mal que envejecen las revoluciones, dijo un maestro. Y la cubana envejeció con sus líderes en el poder, con la poesía del pasado invocando un muerto que todavía gobierna. Al comunismo, cuando le hablan del futuro, cambia de conversación. No hay tierra a la vista ni una transición a la democracia. La dictadura practica la cultura de la cancelación. A la prensa independiente no la reconocen, los vigilan, los atacan, los privan de sus derechos, les prohíben salir de sus casas. También hay testimonios. Patria y Vida le devolvió el pulso a Cuba, pero el régimen tiene pocas palabras para mencionar las diferencias. Escorias, traidores, gusanos, apátridas, jineteros, oportunistas.
negritos, con esas palabras no hay diálogo ni discursos. En Cuba hay racismo. Lo he visto, lo he sentido. Esa es la secuela de la esclavitud. Aunque la ceguera ideológica lo niegue, y ahí está la subordinación racial para demostrarlo. La exclusión del individuo negro a través de chistes, frases, adelanta la raza, a mi casa no lo traiga. Las agresiones son muy solapadas y son muy difíciles de detectar. Así que es muy difícil también denunciarlas. Pero están ahí. Y todo negro, como nosotros, puede dar fe de eso. ¿Qué pueden hacer las minorías contra las mayorías? Contra la falsa unanimidad, la autocensura. ¿Qué hacemos contra los actos de repudio? ¿Cuál es el número de errores permisibles? Las situaciones sociales y económicas pueden condicionar el valor de un derecho. La revolución nos ha costado la patria. El artículo 4 de la Constitución dice: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quienes la cometen están sujetos a las más severas sanciones. Esta Constitución comete un error: decir que la patria es socialista. Eso es retórica ideológica y totalmente inoperante. Y, por supuesto, contradice al apóstol, y cito: yo quiero que la ley primera de mi patria sea el culto a la dignidad plena del hombre. José Martí. Gracias. Gracias, Asiel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a dar la voz a Wendy Guerra. Wendy es cubana-francesa. Wendy es una de las escritoras más importantes de Latinoamérica. Sus obras han sido traducidas en 19 idiomas y escribe artículos para The New York Times, El País o El Mundo. Francia le otorga la conmemoración de la Orden de las Artes y Letras en el grado de oficial. Wendy, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Te cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor la invitación de Beatriz y de Yotuel, pero para mí tener a Ana Melis en la mesa me emociona mucho. Quiero decirles que en 1960 Simone de Beauvoir estuvo en Cuba acompañada por Jean-Paul Sartre, y a la salida de Cuba ella apuntó en una carta a su esposo: nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Agradecida a Yotuel con la alfombra roja que puso para que nosotras pudiésemos, tanto Ana Melis como yo, hablar un poco de lo que está pasando en Cuba. Yo debería romper hablando de la libertad de expresión, pero quisiera decirles que para hablar de las mujeres primero hace falta un panorama que nos amueble el proceso del cual hablamos. Cuando yo voy a Princeton a impartir o cuando yo escribo para el New York Times, mi editor en el New York Times o mi interlocutor en Princeton me pide que cuando yo haga alguna afirmación sobre infanticidios, feminicidios, bebés malogrados por maltratos, lesiones físicas, etcétera, nos resguarden, nos amparen por cuestiones de credibilidad, lógica, cifras oficiales. El Estado no considera que nosotros en Cuba confrontamos la problemática de los feminicidios. Según la ONU, solo existen 25% de países que no incluyen el tipificado de delito hacia la violencia de género. Aunque yo no vivo en el mundo árabe, mi país es uno de esos 5, de este 25% que no cree que tenemos, que coexistimos con la problemática de violencia de género. La prensa independiente
no puede actuar de manera independiente porque nosotros no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de ser escuchados y de ser legitimados como un discurso creíble o como un discurso real ante toda la opinión pública mundial, puesto que no somos parte de la sociedad organizada, no somos parte de la tipología, la morfología social. En cambio, la Federación de Mujeres Cubanas, liderada casi por 50 años por la esposa de Raúl Castro, Vilma Espín, así como el CNC, liderado por María Castro, casualmente hija de Raúl Castro. Raúl Castro, como sabemos todos, es el presidente del Partido Comunista de Cuba en este momento y hace 60 años lo fue su hermano Fidel Castro. Son las personas que tuvieron y tienen a cargo dos importantísimas entidades ONG, por cierto, que pudiese ampararnos en organizaciones como las de ustedes, como el Parlamento Europeo, o por supuesto como la ONU, la UNICEF y demás organizaciones, y pudiesen ayudarnos, la FMC o el CNC, a encontrar todos los delitos, todas las posibilidades reales de hallar las muertes, los golpes, y todo lo que hoy pudiésemos decir aquí no está amparado por cifras, porque nosotros no tenemos una representación legal, ni siquiera alternativa en la Federación de Mujeres Cubanas, ni en el CNC. Esto es una serpiente que se muerde la cola. Yo no puedo ir al New York Times a hablar de Yamilca Guerra, de Ginaides Cabrera, todas muertas por violencia doméstica, porque yo no tengo cómo probar que esas chicas fueron muertas por violencia doméstica. En mis libros, cuando yo escribo y cuento, por ejemplo, en Negra, mi novela más estudiada en las academias, cuando cuento que una negra cubana, una afrodescendiente, es quemada por su acosador, la izquierda, con eso digo, los dueños de los periódicos más importantes como el New York Times o mi editorial Alfaguara o todas las editoriales del mundo, mi editorial también Anagrama, se preguntan delante de estas páginas escritas por mí, de dónde yo saco estas cifras, de dónde yo saco esta autoficción, y prefieren verlo, por supuesto, como una ficción. ¿Por qué? Porque yo estoy sola con un país que tiene una leyenda enorme, donde no pasa nada malo y donde solo nosotros, los delirantes escritores, los delirantes activistas, estamos contando lo que nos parece debe ser ampliado, debe ser exagerado para hacer grandes epopeyas. Esto le pasó a Reinaldo Arenas, esto le pasó en su tiempo a Marilena Cruz Varela, esto le pasó, por supuesto, a nuestro único premio Cervantes, Dulce María Loinás, quien estuvo más de 40 años encerrada en su casa, amordazada, sin poder decir esencialmente lo que pensaba como mujer y por supuesto como parte de la sociedad civil. Es terriblemente inoportuno cuando nosotros y nosotras hacemos entrada a determinados foros porque nosotras no traemos con nosotros una cifra, nosotros no nos ampara un país. Somos, al decir de Eliseo Alberto Diego Lichi, autores sin patria. No tenemos editoriales a nuestro haber, no tenemos editores que les importe el problema de Cuba, y he escuchado 100 veces decir el problema de Cuba ya no le interesa a nadie. Los libros de los cubanos y de las cubanas, nadie los compra. Los escriben de Yotuel, los escriben de gente de zona, los hacen los ciudadanos iberoamericanos, latinoamericanos, norteamericanos, porque el pueblo cubano no puede poner un like porque no tienen dinero para conectarse a internet. Es una situación asfixiante. No existimos, yo no existo en mi país, yo no puedo ir a la Feria del Libro de mi país. Cuando mis colegas que son invitados a la Casa de las Américas preguntan por Wendy Guerra, dicen que Wendy Guerra, aunque tiene 7 libros, 7 novelas publicadas a más de 23 lenguas, Wendy Guerra no existe, Wendy Guerra es una disidente, Wendy Guerra es una mentirosa, porque detrás no nos amparan cifras, porque no hay quien publique en los periódicos oficiales estas cifras. Hay una especie de mito que nos precede, que es que Ana Melis
no es una académica, que Alcántara no como más los sitios alternativos, incluso de todas partes del mundo, vean su obra. Estoy terriblemente conmovida porque por fin Yotuel ha hecho esta intervención en los procesos de diplomacia a alto nivel, y quiero decirles que la palabra la tienen las miles de mujeres en Cuba, a quienes pido un minuto de silencio para todas pueden hablar. Gracias, Wendy. Muchas gracias por esa intervención tan especial. Ariel Ruiz Urquiola es conocido y reputado doctor en ciencias biológicas, devenido en campesino usufructuario, después de que el desgobierno que él considera y que todos los cubanos consideramos, le expulsó de la Universidad de La Habana. Gracias, Ariel, gracias por estar aquí, y es muy importante que hables porque ya sabemos que te ha costado mucho que tengas lugar para poder hablar, expresarte libremente. Adelante. Gracias, Javier. Gracias a los miembros del Movimiento San Isidro. Gracias a los autores de la canción Patria y Vida. Miembros del Parlamento Europeo. Gracias por darnos a la sociedad civil cubana, destruida como plataforma de un país por un gobierno militar encabezado por la familia Castro, que lleva 62 años instaurados en el poder, manipulando la opinión pública nacional e internacional y en particular a los intelectuales, en nombre de un pueblo al que violan los derechos humanos universales y cuyas libertades han sido castradas durante la construcción de un socialismo con partido comunista. Todo esto valiéndose de los fondos implementados para ayudas sociales a países necesitados en las principales plataformas multilaterales como los programas de la ONU y la Unión Europea, y con el argumento de una justificación universal para todos sus desmanes dictatoriales contra el pueblo cubano, el embargo de los Estados Unidos. Les vengo a hablar brevemente de las inseguridades alimentarias y médicas de la población cubana, así como los daños medioambientales del archipiélago. Según cifras del Banco Mundial, ¿cómo concebir que del 60% del territorio cubano clasificado como tierra agrícola, menos de un 18% del territorio está cultivado, cuando el Estado es dueño del 80% de la tierra? Tierra que tampoco le cede con garantías al pueblo para su adecuada explotación. Así se comprende que es ínfima la oferta de alimentos de producción nacional frente a la demanda alimentaria de la población cubana, cubriendo menos del 20% de esta a un costo per cápita que representa casi el total del salario del cubano de a pie. Es la desnutrición la verdadera causa de la alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la neuropatía óptica, dependientes de una descompensación dietética, al igual que de otras tantas afectaciones de salud de la población cubana. El modelo agroecológico que también defiende, supuestamente, el gobierno cubano requiere de muy bajos insumos agrícolas, incluyendo las tecnologías. Son los funcionarios públicos del Ministerio de la Agricultura, los soldados del régimen creados para mentir flagrantemente, incluso a su pueblo hambriento, y responsabilizar al embargo americano con las tierras baldías y la total falta de libertades para hacer una agricultura privada y sostenible. El 6 de noviembre de 2019, las Naciones Unidas acusaron a Cuba textualmente de esclavitud moderna y trabajo forzado por las condiciones inhumanas en las que trabajan los médicos cubanos en el exterior. Igualmente lo puso de relieve el British Medical Journal, el estudio del Periódico Universal de Cuba, el Estudio Periódico Universal de Cuba, y lo ratificaron de forma contundente Human Rights Foundation y
Human Rights Watch. Es inhumano prestar la salud pública o recibirla a través de la explotación motivada con el fin fundamental de incrementar las arcas del gobierno militar de Cuba. No se invierte en el sistema de salud pública prácticamente nada de los 8.500 millones de dólares anuales obtenidos por dicho esquema de esclavitud, como reflejan las cuentas anuales de Cuba, y se ratifica con el hecho de comprobar el estado insalubre de la mayoría de los hospitales públicos cubanos y la indisponibilidad de medicamentos y tecnologías de la salud para cubrir las necesidades de una población sin otra alternativa para conseguirlos que los familiares de la diáspora. Esta mala política social del gobierno también es responsabilidad del embargo americano. Si la mayor empresa farmacéutica del mundo, Roche, tiene oficina comercial en La Habana, ¿cómo explicar, por ejemplo, la insuficiente pesquisa de la sobreexpresión del transductor de membrana HERBV2 en mujeres con cáncer de mama, la principal causa de cáncer en el mundo, así como la carencia de anticuerpos monoclonales para tratar a las pacientes en consecuencia HER2 positivos en Cuba? Una sola respuesta: falta de inversión gubernamental y desinterés en los males crónicos que afectan a la población cubana. Todas las mujeres que ingresaron en el 2005 con el padecimiento de la paciente de cáncer de mama Omar Isabel Ruiz Urquiola, desahuciada por el sistema cubano de salud pública, murieron tempranamente y supuestamente recibieron terapias oncológicas de primera línea que fueron negadas a mi hermana y paciente oncológica Omara. ¿Dónde están las historias clínicas de esas pacientes, incluyendo la de mi hermana? La policía política ordenó retirarlas del Instituto de Oncología y Radiobiología de Cuba para evitar mi investigación de la mala praxis oncológica y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Omara como método de tortura médica por su activismo. Me pregunto, ¿fue también la CIA americana quien mandó incautar las historias clínicas de estas pacientes para evitar abrir una investigación criminal? Cuba camufla los valores de los indicadores reales de la salud pública. Dice tener una tasa de mortalidad infantil asombrosamente baja porque las muertes neonatales tempranas son falsificadas de forma intencional y sistemática como muertes fetales tardías. Los estudios científicos independientes han demostrado que el índice es 3 veces superior al que el gobierno militar de Cuba comunica. El estudio Periódico Universal de Cuba, por su parte, de las Naciones Unidas, es compatible con este hallazgo. Así, en un párrafo, el secretario general de la ONU se congratula de la baja mortalidad infantil declarada por Cuba, mientras 2 párrafos más adelante se sorprende desde el exorbitado crecimiento de la tasa de aborto en el país. Por si esto fuera poco, ante la inseguridad alimentaria para procrear una familia, en Cuba el aborto además es usado como un método institucionalmente válido como anticonceptivo. En Cuba, además, existen evidencias del uso de la biotecnología para reducir a activistas dentro de la sociedad civil que le han resultado muy incómodos. Así, utilizan esta técnica para provocar muertes súbitas e inesperadas o la infestación con cepas de VIH, valiéndose de todo el estigma social, en particular la homofobia estatalizada para justificar sus desmanes, como en mi propio caso. Los funcionarios públicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente falsean el real porcentaje de cobertura boscosa de Cuba, incluso con las plantaciones de especies invasoras como el marabú y la aroma, para justificar un incremento de un increíble 32%, cuando Cuba estaba cubierta por un 98% hacia 1492. Responsabilizan la desertificación de los suelos y el daño serio para la reproducción de las especies marinas de la plataforma insular con el cambio climático. Después de la política estatal errada, ni una gota de agua al mar y vender los recursos sobrepescados en los mercados europeos como la langosta. Ignoran la pérdida de la diversidad y erosión del genofondo poblacional de nuestras especies maderables como la caoba antillana y pino hembra, nuestras poblaciones de anidación de tortugas marinas y las silvestres de tantas especies como la jutía y el cocodrilo para menguar el hambre, supuestamente de su pueblo.
¿Es también el embargo americano responsable de esta descontrolada destrucción? Les pregunto a ustedes. A Cuba le sobra la muerte en múltiples de sus facetas. Y si hay un mensaje que necesita, es el de vida. El lema patria y vida toca a cada cubano por lo patrio, pero por sobre todo al peso del sistema militar y totalitario imperante sobre nuestras cabezas le corresponde muy especialmente vida. Por eso yo me auno y les invito a decir patria y vida. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Tremendo testimonio. Vamos a dar paso a Arturo Sandoval. Arturo Sandoval es trompetista y compositor. Es 10 veces ganador del Grammy. Es medalla presidencial Libertad. Y la medalla presidencial de la Libertad es la concesión civil más alta de los Estados Unidos. Es un honor, un inmenso honor, Arturo, tenerte aquí, poderte escuchar con plena calidad, transmitido en Internet para miles de personas, sin que por fin nadie, ni la tecnología, se alíe contra nosotros. Arturo, gracias. Un abrazo. Te doy paso. Muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores de este evento y a todos los miembros del Parlamento Europeo por facilitarnos este foro para exponer la realidad traumática que padece el noble pueblo de Cuba. Mi nombre es Arturo Sandoval. Nací en un pueblo del interior de Cuba, en el seno de una familia muy humilde. Me he dedicado a la música toda mi vida. Mi mayor deseo es poder regresar a Cuba algún día antes que me toque partir para siempre de este mundo. Sueño con ver mi pueblo sonreír, abrazarnos todos y mirar al futuro con ansias de progresar y disfrutar de una vida decorosa. El pueblo de Cuba ha sido víctima de una despiadada dictadura que ha usurpado todos los derechos más elementales de cualquier ser humano. El odio, la represión absoluta, la muerte, el dolor, la miseria y la frustración han sido y son la política que ha llevado este régimen por 62 años. Los cubanos hemos sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación. Nuestros esfuerzos deben estar concentrados en la unión de todos los cubanos. Nuestras mentes y corazones deben enfocarse en llegar a una solución que acabe con esta pesadilla de una vez. Lo que ansiamos es reconstruir nuestro país y hacerlo prosperar. Cada uno de nosotros tiene muchas historias que contar, algunas desgarradoras y casi todas traumáticas. Voy a mencionar un ejemplo que viví en carne propia. Por el hecho de dejar de residir en Cuba, siendo un músico querido y reconocido, me convertí automáticamente en un perseguido e insultado por el régimen como traidor a la patria, no permitiéndome regresar a Cuba y prohibiendo mi música por 31 años. A radicarme en Estados Unidos y no poder ver a mis padres por años, y después de mucho batallar por obtener sus visas para que pudiesen reunirse conmigo, finalmente Estados Unidos les otorgó las visas. Un día antes del viaje, fueron citados a una oficina de la seguridad del Estado cubano, donde les informaron la orden expresa del dictador Fidel Castro de destruir sus pasaportes y pasajes de avión, prohibiéndoles viajar indefinidamente. Después, su única opción fue salir en una balsa al mar Caribe con más de 70 años de edad y atravesar el estrecho de la Florida, donde llegaron destrozados por una tormenta en alta mar. Mi madre estuvo paralítica por más de 6 meses con varias vértebras fracturadas, sufriendo secuelas hasta sus últimos días. A pesar de todo esto, comparezco ante ustedes sin rencor, con la mano en el corazón, para dar fe de que lo único que salvará a Cuba de no zozobrar en el mar de la incomprensión y el resentimiento
es el amor y el reencuentro entre todos los nacidos en nuestra bella isla. Y como mencioné anteriormente, el momento es de abrirnos el pecho y mostrar nuestros corazones que lo único que ansían es ver nuestro bello país florecer y prosperar. Nada de lo expuesto será posible mientras exista un régimen totalitario sin el más leve respeto por los derechos humanos ni por la democracia. Hago un llamado a todos los amantes de la libertad para cerrar filas en esta noble misión de reconstruir nuestra destruida isla. La patria es vida, no es muerte. En esta hora suprema me sumo al clamor de mi pueblo para gritar en una sola voz: patria y vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Willy Chirino. Willy Chirino es cantautor y productor musical. Es considerado uno de los creadores del Miami Sound. Willy es una leyenda viviente del activismo artístico pro derechos humanos y además de muy querido para sus millones de fans en todo el mundo, para el público cubano dentro y fuera de Cuba representa uno de los más grandes iconos de la música de autor cubana de todos los tiempos. Es un honor que estés aquí. Gracias, Willy. Te doy paso. Gracias a ti, Javier. Gracias a todos. Saludos al Parlamento Europeo, a todos por haberme invitado a hablarles de mi patria, de mi gente, hablarles de nuestro holocausto. Mi nombre es Willy Chirino. Yo soy un cantante y compositor que nació en un pequeño pueblo en la parte occidental de Cuba que se llama Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río. En fin, yo soy un cubano más. En 1961 llegué a Estados Unidos gracias a la Operación Pedro Pan, un programa de la Iglesia Católica a través del cual más de 14,000 niños cubanos tuvimos la oportunidad de abandonar la isla. Salimos solos, sin nuestros padres, y fuimos protegidos y cobijados por la Iglesia durante el tiempo que estuvimos separados de nuestra familia. Una vez en Estados Unidos recibimos estadía, atención y educación. En fin, todo lo necesario para llevar una vida sana en lo que nuestros padres gestionaban su salida. Algo muy, muy complicado en esa época y que sigue siéndolo. Nuestra historia no se puede contar sin hablar de la Operación Pedro Pan, porque refleja muy claramente la tragedia de nuestro pueblo. Y muestra que no comenzó hace un año, ni 2, ni 10. Comenzó el 1 de enero de 1959. Un día en que la gran mayoría de los cubanos sentíamos esperanza para un futuro mejor. Un futuro en que en muy poco tiempo se desmoronó gracias a las mentiras de un líder prepotente, narcisista y, por desgracia, carismático, que subyugó y traicionó a su pueblo, enterrándolo en la miseria mientras asesinaba, desterraba, encarcelaba y torturaba a todo el que no estuviera de acuerdo con su doctrina. La revolución tuvo 2 propósitos durante esos primeros años. El primero, sembrar el terror en el ADN del pueblo, algo que consiguieron desde el principio. Y segundo, adoctrinar a los niños y a los jóvenes, algo que también lograron con el tiempo. Por muchos años el dolor y el sufrimiento de mi pueblo ha estado confinado a esa isla. Y aunque casi es un secreto a voces, es difícil hacer llegar nuestra súplica a otros países y a otras conciencias. Pero hoy, debido a la comunicación global, a las redes sociales y a las noticias que recibimos a diario a través del internet, es imposible seguir ignorando lo que para los cubanos es un sufrimiento diario. Es hora de despertar una vez y por todas. José Martí dijo: la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar, como el hueso al cuerpo humano, como el eje a una rueda, como el aire al ala. Así es la libertad, la esencia de la vida. El hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama.
la esencia de la vida. El hombre ama la libertad, como dije, aunque no sepa que la ama, y anda empujado por ella y huyendo de donde no la hay. Qué grande nuestro apóstol. Hoy estamos reunidos aquí por Patria y Vida. Una canción es más fuerte que un rifle o que un ejército, y eso me consta. Una bala apaga un corazón, una canción lo enciende. Hoy hay muchos corazones encendidos alrededor del mundo gracias a una canción, y por eso, por la música, quiero dirigir de una forma muy respetuosa mis palabras directamente a los artistas cubanos y de otras nacionalidades, sobre todo aquellos que en algún momento manifestaron su simpatía por la revolución. Grandes artistas como Sabina, Serrat, Pablo Milanés, Chico Buarque, Robert De Niro, Caetano Veloso, Beyoncé, en fin, un largo etcétera. A ellos les pido hoy, más que nunca, reflexión. Reflexión ante el dolor de un pueblo herido. Reflexión por el pueblo cubano, por mi pueblo, que ha sufrido más de 60 años de opresión. La voz de todos ustedes, la voz de todos nosotros es muy poderosa y unidos seguiremos encendiendo corazones. Hoy quiero dedicar estas palabras a los fusilados, a los encarcelados, a los torturados, a los miles de cubanos desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla cárcel. Por eso, pero sobre todo, aquellos que han sufrido la mayor de nuestras angustias, la separación familiar. Quiero terminar mi intervención con un verso de una canción que escribí hace 30 años y ahora, gracias a Patria y Vida, tiene más vigencia que nunca. Y dice: hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Gracias. Viva Cuba libre. Gracias, Willy. Gracias. Gracias. Muy bonito. Vamos a dar paso a Alexis Valdés. Alexis es el comediante más importante de Cuba. Todos los cubanos han crecido con sus míticos personajes. También escritor, director y poeta. Su poema Esperanza, con trascendencia internacional, ha sido aplaudido por el Papa Francisco incluso. Gracias, gracias Alexis por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias al Parlamento Europeo. Es para mí un honor ser invitado a hablar en una institución que representa el corazón de la democracia europea. Yo soy un artista cubano que, como bien has dicho, Javier, desde hace 40 años se dedica a intentar hacer reír a su pueblo. Soy un cómico de mi país, al que en mi país nadie puede ver en un teatro, porque tengo prohibida la entrada a Cuba desde hace 15 años. ¿Por qué?, se preguntarán. Pues por tener opiniones diferentes a las opiniones oficiales del gobierno de Cuba y expresarlas. Es decir, por intentar ser un hombre honesto. Pero hoy, hace tiempo ya, la honestidad en Cuba está penalizada. Todos los hombres y mujeres honestos que salen a la calle a gritar la verdad dentro de la isla son perseguidos, difamados, torturados, ultrajados, encarcelados. Creo que quizás el mayor daño que este gobierno ha hecho a mi pueblo, además de lo material, es un daño moral, porque nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir, a vivir en doble moral para poder sobrevivir. Este gobierno ha separado a las familias, ha destruido muchas tradiciones caprichosamente, nos ha perseguido por ideas políticas, religiosas, por gustos artísticos o por elección sexual. Mis coterráneos, por ejemplo, tienen que ver mis actuaciones, mis monólogos, mis sketches, los tienen que ver a escondidas, en pequeñas memorias que circulan por el país de manera clandestina. Señorías, la mayoría de los que estamos hablando hoy aquí no somos exiliados, somos desterrados, porque no podemos volver a nuestra tierra. Somos desterrados en pleno siglo XXI y esto es una flagrante violación de los derechos humanos.
Nuestro país, como ya todos saben, está destruido. Las infraestructuras, las calles, las carreteras, aquellas casas que fueron joyas arquitectónicas. Cuando veo mi ciudad, en otros tiempos, hermosa Habana, con esos edificios en ruinas que se caen encima de la gente, recuerdo que alguien dijo en los años 80 que La Habana era como una mujer hermosa, pero acabada de despertar. Es decir, sin maquillaje, sin pintura. Pues hoy, 30 años después de aquello, yo diría que La Habana es una mujer que fue hermosa y que está acabada de levantar, pero después de una gran borrachera, levantada con resaca. Precisamente a esa Habana y a Cuba, a mi país, le escribí estos versos. Qué pena me das, mi Habana, maniatada y con mordaza. Qué pena me das, mi Habana, ya no puede ser mi casa. Pues la casa que yo quiero tiene luz en las ventanas y una puerta que da al cielo por donde entra el mañana. Esa casa de mi infancia fue edificada con sueños, con paredes de esperanza que van de la tierra al cielo. En la casa de mi mente, no sé si es real o es sueño, se opinaba libremente. Nadie se creía dueño. La casa porque lucharon mis padres y mis abuelos. Por esa casa entregaron su sangre, sudor y tiempo. Una casa que asombraba a inmigrantes y viajeros. Una casa que cantaba con tantas voces y acentos. Pero alguien cerró la casa con una cerca de miedo. Ya poco queda mi Habana, ya no hay paredes ni cielo, solo el techo que nos cae aplastándonos los sueños. Quizás solo la esperanza se ha salvado del incendio, esa esperanza obstinada que a veces suena a lamento y que nos devuelve el alma y que nos regresa el sueño. Qué pena me das, mi patria. Quisiera entrar en tus puertos y cantar las habaneras que cantaron mis abuelos. Pero si me falta sangre, pero si se va mi tiempo, y cuando abras tus muros, sucede que ya estoy muerto, que alguien brinde por nosotros, por los que quedamos lejos, que alguien saque una guitarra y que alguien diga estos versos. Señorías, mi país está cansado de alma. La gente está exhausta de pelear cada día contra imposibles. Comprar alimentos es una odisea en Cuba, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Ir de la casa al trabajo puede ser un desafío. Conseguir una medicina para mucha gente es una aventura. Y además de todas esas carencias materiales, hay una inmensa carencia de libertades. Señorías, Europa, mundo, Cuba necesita con urgencia un proceso de transición hacia la democracia, un país donde se escuchen todas las voces, donde haya respeto a la diferencia y donde existan opciones políticas de las que el pueblo pueda elegir la que mejor les represente, la que más les ilusione. Y para eso necesitamos vuestro apoyo decidido, vuestro apoyo en este empeño. No puede seguir el mundo dando la espalda a lo que pasa en Cuba, a lo que sufren tantos cubanos. Necesitamos libertad y respeto para vivir en armonía y crear un futuro mejor. Y tenemos esperanza, eso nos queda. La esperanza que nos ha dado, entre otras cosas, esta canción, Patria y Vida, que nos permite soñar con un futuro mejor, que nos permite unirnos a todos los cubanos en esta frase, en esta consigna, en este sueño, para lograr algún día, como dijo nuestro gran José Martí, una Cuba con todos y para el bien de todos. Ojalá que sea pronto. Patria y vida. Gracias. Muchísimas gracias, Alexis. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Soraya Rodríguez Ramos. Soraya es europarlamentaria del grupo Renew Europe y una luchadora por los derechos humanos y por la libertad de expresión en los demás y en su propia persona. Así que es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Soraya. El audio necesitamos que lo actives, Soraya.
Ahí, ya está. Pues muchas gracias, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que estoy emocionada, muy emocionada. Es un acto estupendo. Creo que, bueno, lo que decimos muchas veces desde el Parlamento Europeo, que hay que dar voz a la sociedad cubana. Este es un acto para ello. Desde luego quiero simplemente decir que junto con mi compañera Dita en el grupo Renew Europe, con mi compañero Leopoldo en la Comisión de Derechos Humanos, tenéis y podéis contar con el Parlamento Europeo. Estamos con vosotros, estamos de vuestro lado, estamos absolutamente convencidos de que, como se acaba de decir, Cuba necesita ya un proceso democrático. Esta canción, Patria y Vida, tiene una fuerza enorme, porque efectivamente ha salido fuera. Contra esta canción no pueden hacer lo que decía Wendy, ¿no? No hay datos, no hay violencia de género en Cuba, no hay datos, no hay presos políticos, no hay datos, no hay represión. No hay datos, no hay estadística, no hay hambre en Cuba, inseguridad alimentaria. Pues con esta canción no han podido hacer eso porque esta canción ha salido fuera, está en YouTube y está hablando de lo que son 62 años de una historia de traiciones, una historia de traición al pueblo cubano, una historia de traición a la libertad, a todo lo que representó la revolución. Una historia en la que una generación que hizo la revolución para obtener su libertad traicionó e hipotecó la libertad y la dignidad de muchas generaciones. Y es verdad que fuera de Cuba durante mucho tiempo se mantuvo una ficción y esa ficción está acabando. Y esta canción efectivamente puede ayudar y va a ayudar muchísimo a romper ese silencio. Como dice la canción, el tiempo se acabó, tu tiempo se venció. Se rompió el silencio. Y como decía Yutuel, la violencia de género, cuando hacía esa comparación, el silencio es el mayor cómplice de la violencia. Sobre el silencio se ha sentado durante muchos años la impunidad de un régimen. Así que, por lo tanto, contad con nosotros, tenéis muchos apoyos en el Parlamento Europeo y como española, como parlamentaria, absolutamente dispuesta a seguir trabajando y a seguir luchando a vuestro lado. Patria y vida. Adelante. Muchísimas gracias, Soraya. Muchísimas gracias. Gracias por tu solidaridad y la de todo el Parlamento Europeo. Vamos a dar paso en el Parlamento Europeo a otra persona que quiere tomar la palabra, que es una de las personas más solidarias, más trabajadoras por la libertad de Cuba, y que lo hace desde la asesoría política a todo el grupo popular del Parlamento Europeo. Él es una persona que ha trabajado muchos años por la libertad de Cuba desde el Parlamento Europeo y en todas las instituciones. Él se llama Juan Salafranca. Juan, estamos... Perfecto, te paso ahí la palabra. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por organizar este acto. Yo solo quería pedir este momento la intervención para hacer o lanzar una idea que quizá pues pueda ser bien acogida. Después de la intervención de la coordinadora del Grupo Liberal, del Grupo Renew, en la Subcomisión de Derechos Humanos, de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sarantsova, y de nuestro coordinador en la Asamblea Eurolat, Leopoldo López, en el Parlamento ha habido precedentes, y yo fui un testigo muy cercano de eso, de haber traído a cantantes y artistas para elevar su voz y hacer oír su voz denunciando cuando ha habido ataques a la libertad y por causas muy nobles como por ejemplo fueron las luchas contra las minas antipersonal en Colombia. Recuerdo a Juanes dando un concierto maravilloso en el hemiciclo del Parlamento Europeo. Yo puedo comprometer ahora mismo al Grupo Popular Europeo y me imagino que podríamos contar con el apoyo de otros grupos sensibles en la Cámara para traer a los autores de la magnífica y emotiva canción que se ha convertido en un himno ya de la libertad, Patria y Vida, al Parlamento y, por supuesto, al resto de artistas cubanos
cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan, y es una idea que se me ha ocurrido al hilo de este magnífico y emocionante acto. Javier, solo quería decir esto: patria y vida y mucha fuerza. Adelante. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por tu voz en este momento. El grupo Gente de Zona son cubanos. Es un dúo mundialmente conocido por su éxito junto a Enrique Iglesias, Bailando. Ganadores de 4 Grammys latinos, consiguiendo ser número 1 en más de 20 países del mundo, uno de los duetos más importantes en la historia urbana. Y tenemos aquí con nosotros a Randy, uno de los miembros del dúo, al que vamos a dar paso y que nos congratula muchísimo tener con nosotros. Ahora te escuchamos. Muy bien, Randy. Gracias. Hola, ¿cómo están? Perdón este momento, sí, ¿no? Pero estaba yo ahorita conectado y me tumbaron la conexión. Creo que se han enterado en Cuba de este acontecimiento tan hermoso y tienen a la UCI entera trabajando en esto para desconectarnos, ¿no? Primero que todo, agradecerles por esta gran oportunidad del Parlamento. Mi compañero está en estos momentos viajando, no puede estar presente. Estamos más que agradecidos. Nos encontramos, primero que todo, con esta gran canción a lo que ha llegado a los corazones de todos los cubanos que están fuera y dentro de la isla, y gracias al Parlamento por dejarnos ser el portavoz de 11 millones de cubanos que lo que piden es libertad para ese gran país que lo necesita. Creo que ya es hora de que nos dejen tener nuestra voz, de por pensar diferente, no ser condenados al exilio, ¿no? Como veo muchos artistas aquí que han sufrido por muchos años el no poder entrar a su país por pensar diferente, por tener un punto de vista totalmente diferente. Hoy nosotros estamos sufriendo eso mismo por dar una opinión diferente y por dejar y acusar todo lo que está pasando dentro de la isla. Creo que es una nueva generación que está sin miedo a la lucha, una nueva generación que merece ser escuchada como hace 62 años no ha pasado. Y esta canción nos ha quitado el miedo a todos, incluso a muchos que ya lo tenían y lo han perdido. Para mí, mucho respeto al movimiento San Isidro y al N27 por desde Cuba no tener el valor de acusar todo lo malo que se hace en nuestro país. Creo que es hora de obligar una democracia, que nos dejen escoger nosotros a nuestro propio presidente y que nos dejen equivocarnos al pueblo. Creo que es hora de que se acabe la represión de los mítines y repudios. Creo que es hora de que todo en Cuba cambie. Nosotros merecemos una Cuba libre y merecemos ser felices dentro de nuestra propia isla. No tener que estar exiliados para lograr sueños. Ya basta, ya. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad, patria y vida, y muchas gracias al Parlamento, y ojalá ustedes pongan su grano de arena, que va a ser muy importante para nosotros y para esta lucha. Gracias de verdad. Muchísimas gracias, Randy. Muchísimas gracias. Gracias por darle esa canción a Cuba y darle ese paso de libertad con esa canción, con ese patria y vida. Gracias. Vamos a escuchar a un parlamentario europeo del grupo Renew Europe, que es una de las personas más activas en la defensa de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Él es una persona que ha luchado por los derechos humanos en toda Latinoamérica y que incluso ha recibido tiros por ello. Ha sido corresponsal de guerra muchísimos años, es una institución cultural para muchos españoles y moral de la izquierda. Y abogado penalista durante 50 años. Tenemos aquí un vídeo que nos ha mandado una persona muy especial que se llama Javier Nart. Españoles y cubanos somos parte del mismo escenario, de la misma historia. España es un poco Cuba y Cuba es un poco España. Y sobre todo los españoles tenemos el recuerdo de lo que tenéis vosotros en presencia, que es una dictadura en la que
La patria no era de todos, sino de aquellos que ganaron una guerra hace tanto tiempo. En esta canción, donde se habla del 5-9, de ese endiablado dominó cubano de 9 puntos cuando en España tenemos solamente el de 6, y cuando yo he visto jugar a los cubanos con el dominó de 9 me maravilla porque me parece una ecuación imposible. En esta ecuación absolutamente posible, que es el camino hacia la libertad, es un camino en el que los españoles tenemos el recuerdo de lo que pretendíamos y queríamos, y para ello solicitábamos el apoyo y la solidaridad de todos. No era un problema solamente español, como la tragedia cubana no es una tragedia de Cuba, es una tragedia de todos los que nos sentimos parte de esa historia y de ese pueblo que también es el nuestro y que también es el mío. Mira, en la canción Tú 5-9 y yo 2-2, yo diría vosotros 5-9 y nosotros, que somos toda Cuba, somos el todo-dos. Todo, para todos, no para unos. Un abrazo y que viva mi Cuba, que es la vuestra, que es la de todos. Qué bonito. Bueno, gracias, Javier. Gracias. En nombre de todos, te mandamos desde aquí. Vamos a pasar a una fase de preguntas. Yo quisiera que los diplomáticos, periodistas que quisieran aprovechar este momento para realizarle preguntas a los intervinientes, a los autores de la canción, a los que han participado, a los artistas que han hablado, a las personalidades de la cultura, pues lo hagan en este momento. Y si os parece, dado que hemos pasado por esas dificultades técnicas tan terribles, vamos a hacer una cosa, y es que toméis espontáneamente la palabra. Somos una sala de gente muy escogida y gente muy positiva, que seguro que vamos a saber organizar bien esas preguntas. Vamos a dar la palabra a aquel que quiera tomar la palabra para preguntar a los ponentes y a las personas que han intervenido cualquier cuestión que deseen. Para tomar la palabra basta con quitar el micrófono y poner la cámara y lanzarse a esa pregunta. Así que, si os parece, adelante. Y además, si alguno quiere hacerlo pidiéndolo en el chat, pues lo puede poner en el chat también y le damos paso después de que alguien esté haciendo pregunta. Adelante, si os parece, alguien que quiera hacer una pregunta a alguno de los intervinientes. Diario de Cuba. Diario de Cuba. Pues si quieres, damos paso a Diario de Cuba. ¿No está? Bueno, adelante. El que quiera tomar la palabra, estáis invitados, porque tenemos dificultades técnicas para controlar la sala de control, tomar control de la sala de mandos. Javier, hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, bueno, muchas gracias a todos. Yo quería, quizás, para poder acercar a cualquier persona que nos esté escuchando, yo soy una persona joven y entiendo lo que queréis transmitir. Me duele de una forma enorme porque creo que los dictadores y los tiranos al final siempre van a atacar a la cultura, siempre van a atacar a la voz del pueblo. Pero, por ejemplo, si un artista, un cantante, Yotuel, como eres tú, quiere cantar en Cuba, quiere ir a un escenario en Cuba, ¿cómo el régimen, cuáles los filtros que aplica? Es decir, ¿cómo podríamos explicar en un ejemplo cuáles son los filtros que aplican en Cuba para poder controlar ese contenido? El otro día estabas en un programa como es La Resistencia, y había un momento en el que el presentador David Broncano te ponía un ejemplo, ¿no? De que él en un momento va a Cuba, digamos, los filtros que recibe, y quería conocer esos filtros porque igual nos sirve de ejemplo para que quizás alguna persona joven que no entienda del todo, no pueda empatizar del todo, lo consiga así. Bueno, mira, te empezaré diciendo, y esto le corresponde también a muchos artistas que están aquí, que hay dos clases, ¿no? Está el artista que salió y se sintió libre y no pudo entrar más, como es el caso de Chirino, el caso de Aisy Valdés, el caso de Arturo Sandoval, predecesores a nosotros.
Y está el caso del artista que quiere, por miedo, seguir tocando en Cuba, pero no dice lo que siente por miedo a represalias estando en la isla. Entonces, ese miedo, ese control, ese análisis que te hacen primeramente, cuando empiezan ellos a ver que estás despuntando a una comprensión diferente de lo que ellos llaman ideología, y te empiezan a cuestionar, a censurar. Esto le pasa mucho a Michael Sokbo, le pasa a muchos artistas independientes que no pueden trabajar en Cuba. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que es claramente visible la ideología política en el arte, totalmente visible, ¿no? De hecho, el famoso puente cultural que hubo con Estados Unidos, nunca vimos a ninguno de los artistas americanos, cubanos americanos, trabajar en la isla por la ideología. Entonces, sí, por eso es muy importante que la cultura, el arte, no tenga ideologías, para tú poder ser libre y de expresarte. A mí me encantaría, a mí no, a muchos cubanos les encantaría ver una obra de teatro de Alexis en Cuba. Les encantaría, o sea, es más, el puente cultural lo han roto ellos, pero el pueblo lo quiere. Entonces, lo que transmite esta reunión y este testimonio es ratificando el maltrato que tenemos los artistas, el pueblo, cuando piensas diferente. Escuchando lo que decía Silva Bastro, tiene mucho sentido, ¿no? Claro, es que el artículo 4 de la ley dice que patria socialista. Entonces, ahí le han quitado la naturalidad al nombre de patria. Entonces, intentan hacer una simbiosis entre patria socialista, socialismo es patria. Entonces, ya cuando dejan la patria sola, es socialismo lo que estamos hablando. Entonces, creo que es importante, como hemos pedido todos, que haya un análisis grande de parte de la comunidad europea para que vea estos testimonios reales de artistas, de pueblo, en base a la política con Cuba, ¿no? Muchas gracias. Quien quiera tomar la palabra, sinceramente, siéntanse libre. ¿Alguien quiere tomar la palabra para preguntar a Yotuel, a los autores de Patria y Vida? Basta con cancelar el audio y entrar, ¿eh? Hola. Sí, le damos paso, le damos paso. ¿Puedo decir algo? Hombre, por supuesto, Arturo, por supuesto, Bueno, reconozco tu voz. Muy breve, lo único que deseo es felicitarlos una vez más a ti en el plano personal por tu gestión, por lo que has hecho, a todos los que han participado. Son emocionantes testimonios, palabras llenas de un significado muy positivo, de mucho amor, de mucho deseo de poder regresar a Cuba. Corroborando lo que decía Yotuel, yo hace 31 años que salí de Cuba y me ha sido prohibido regresar a Cuba y mi música es prohibida. Alguien se equivocó hace algunos años y puso un video de una grabación mía y lo expulsaron de la televisión y lo dejaron sin trabajo y fue castigado severamente. O sea que eso está bien claro, la política de la dictadura cubana, de no permitir que ninguno de nosotros, los que pensamos diferente y sobre todo los que vivimos en el exterior, tengamos la posibilidad de regresar a Cuba y compartir nuestro arte con el pueblo. Eso está bien claro. Eso es todo lo que quería decir. Una vez más, felicidades a todos. Sinceramente me siento muy emocionado por tener esta grandísima oportunidad que ha sido de un valor extraordinario para dar nuestro testimonio y poder ofrecer nuestro granito de arena para ver a nuestra bella isla libre algún día. Gracias.
Gracias, gracias y bendiciones. Bendiciones, Arturo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a Dita y a Leopoldo. Antes de eso, bueno, y disculpándonos tremendamente, porque tenemos el corazón puesto en lo que se está haciendo y los problemas que hemos tenido a mí me destrozan el alma. Antes de eso, voy a decirles unas pequeñas palabras porque lo que hemos oído es muy especial, muy especial. Las cosas en la vida pasan por una serie de circunstancias, ¿no? Donde el tiempo y el espacio generan los catalizadores de un contexto que acompaña a los acontecimientos. En España nos libramos de una dictadura sin pegar un solo tiro, en un abrazo fraterno liderado, una canción que a mí como niño me impregnó profundamente de amor y sentido fraternal, hasta el punto que cuando hoy la oigo siento aquellas mismas emociones que sentí entonces. Esa canción no la manchó nadie, nadie consiguió que dejara de ser lo que fue, el acompañante soporte de un sentimiento colectivo de necesidad de libertad. Decía así: libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad, sin ira, libertad. Esa canción, esta canción, Patria y Vida, como Sin ira y libertad, tiene el mensaje implícito perfecto, la música, la armonía de calidad, todo, el contexto adecuado para ser el acompañante de soporte de un sentimiento colectivo de necesidad de libertad y el catalizador de un cambio histórico en Cuba. Así lo creo y así se impulsa. De amor y fraternidad tiene que llenarse esta canción para que los insultos no puedan doblegarla ni mancharla. Esta canción es un escalón muy importante para la libertad de Cuba. Quedan escalones por delante y hubo escalones detrás. Todo escalón es un escalón firme si tiene uno anterior y es fructífero si viene otro después. Para que este momento se haya dado, ha habido escalones anteriores que nos han llevado a esta altura de la escalera, ¿verdad? El exilio histórico y su lucha, el proyecto Varela, la Primavera Negra, el grupo de los 75, los 3 chicos fusilados de Regla, Orlando Zapata Tamayo, Osvaldo Payá, las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, Laura Pollán, Laun Pacu, Wilman Villar Mendoza, José Daniel Ferrer, el Movimiento San Isidro, los 500 del 27N, todos esos hechos y otros muchos, infinitos, son los escalones que nos han llevado hasta aquí, honrando a todos ellos, mirando sin ira y con amor al futuro, trabajando juntos por una causa colectiva. El amor es el arma más poderosa que existe y no puede ser detenida. Patria y Vida es algo especial, especial. Patria contiene tanto y tan diverso amor, el amor a la familia, a la cultura, a la palma, al congrí, a la conga, a la clave africana del guaguancó y a José Martí. La patria cubana es un universo inmenso, lleno de amor. Es la madre y es el padre, es el universo de un ser que nace en comunidad. El I contiene a todos, es la inclusión, es la suma, es el puedes hacer esto y además puedes hacer aquello y lo demás allá. La vida es la razón, la fuerza, la esperanza. El llanto del recién nacido, el fluir de la energía, es el movimiento y es el cambio. Yo particularmente y todos nosotros, ¿verdad? Elegimos patria, patria y vida. Y siento patria y vida. Y Cuba la elige y la siente con tanta fuerza y amor que su venida es inevitable. No tengan miedo ninguno, abran sus corazones, los de dentro y los de fuera, los funcionarios y los independientes. Patria y vida. Gracias. Vamos a dar paso a Dita, a Leopoldo, que ayude a clausurar el acto. Leopoldo, cuando quieras, por favor. Sí, podría también decir una cosa. Cómo no, cómo no. Sí, este es un espacio libre. Sí, Adelante. no, es que lo habíamos escrito, perdona, Leopoldo. Simplemente había escrito aquí en el chat que desde Paneuropa España también queríamos expresar nuestra solidaridad con el movimiento San Isidro y la causa de la libertad en Cuba y la lucha del pueblo cubano también por la democracia. Y en ese sentido también queríamos expresar nuestra condena por las declaraciones no afortunadas del embajador Alberto Navarro, el embajador de la Unión Europea, que consideramos que no han sido las más apropiadas
y que se extralimitó en sus funciones. Simplemente quería también mostrar nuestra solidaridad desde la asociación, desde el movimiento paneuropeo, como secretario general en España y como miembro de la presidencia internacional. Y bueno, también expresar esa condena por esas declaraciones del embajador español en Cuba, de la Unión Europea, perdón, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro. Muy bien, pues Leopoldo, si quieres, te doy paso para que puedas clausurar unas palabras finales, clausurar el acto. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, una vez más por haber activado un acto como este que nos mueve toda la Yes, I'm here again. ¿Perdona? Realmente he reflexionado mucho a través de este evento, pero me llegan cosas como que el ser humano, para que encuentre los rumbos, necesita guía, necesita ilusión, necesita fe. Y yo creo que eventos como este y escuchar pues la entrega que tienen estos jóvenes artistas cubanos, ciertamente me aclara que todos contamos, todos somos importantes para lograr esa gran meta que es la libertad, y nadie puede excusarse de no participar. Esto nos obliga a seguir trabajando más, a seguir cada vez más comprometidos con poner nuestro granito de arena, donde sea, por esa recuperación de la libertad en cualquier parte del mundo, pero particularmente en sitios donde la sentimos tan cercana, como es el caso de Cuba, en todo caso para aquellos que estamos muy vinculados y la conocemos personalmente y hemos visto sufrirla. Yo quisiera tomar la palabra de Juan Salafranca, que tan acertadamente hizo de la ocasión que pudiésemos tener en un futuro mediante una invitación del Parlamento a los artistas que hoy nos han acompañado, particularmente a Willy, a Yotuel, y quisiera ver si ellos estarían dispuestos a participar en un evento como es, un evento por la libertad en Bruselas, cuando se pueda, desde luego tomando en cuenta el momento actual con las dificultades, pero cuando se pueda traerlos a todos ustedes, porque ciertamente no hay peor sordo que el que no quiere oír, pero no hay excusa. Cuando la voz es buena, es clara y la música es bonita. ¡Que viva Cuba! Yo ¿puedo acotar una cosa, Javier? La sala es vuestra, la sala es vuestra. Yo quiero sumarme a esto musical, porque creo que el arte es vida también, el arte es vida. Y quiero, aprovechando el compromiso de la Unión Europea para hacer este show, yo creo que los tiempos de hoy son diferentes a los de ayer, y yo creo que perfectamente podemos crear un concierto virtual que se llame Patria y Vida, auspiciado por la Comunidad Europea, por el Parlamento Europeo, donde podamos unirnos, Sandoval con su extraordinaria y maestría de trompeta en Los Ángeles, Willy Chirino en Miami, amigos míos acá de España que me dijeron cuenta con nosotros para hacer un concierto de Patria y Vida, amigos de Brasil, amigos de Canadá, amigos de Francia, para hacer un concierto mundial donde podamos conectarnos cada cual desde su país, desde su lugar, y por qué no, contar con artistas cubanos desde Cuba para lanzarle al mundo este evento, este mega evento que se llame Patria y Vida, por la vida y por la patria de todos los cubanos. Creo que puede ser algo muy lindo, yo sé que ahí tenemos muchos amigos que podemos invitar, no solamente
músicos, comediantes, oradores, y que el mundo entero grite al son de la música y del arte, patria y vida, música y vida. La sala es vuestra, Willy y Arturo, la sala es vuestra, por favor. Estoy en la mejor disposición, me parece una formidable idea, sobre todo si tenemos el apoyo de la organización, o sea, del Parlamento Europeo y de otras organizaciones que quieran sumarse a apoyar en la logística y en todo lo necesario para poder ejercer este derecho y poder hacer este video, pues pueden contar conmigo 150.000%. Estoy en la mejor disposición. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Willy, te escuchamos perfectamente. Bueno, me encantó eso de Arturo, 150.000%. Apasionado, como siempre. Gracias a todos, de verdad que ha sido un evento maravilloso, he oído cosas tan hermosas y también historias conmovedoras que te llegan al corazón y te hacen una vez más reflexionar en lo que representa la libertad de Cuba para todos nosotros. Yo estoy honrado en participar en cualquier cosa que represente, como decía, la libertad de nuestra patria, que pueda ayudar al proceso. Yo quiero también felicitar a los cubanos dentro de Cuba, los que están escuchando ahora mismo, los que son valientes, los que están arriba de la candela, los que se someten todos los días al hostigamiento, al sufrimiento, a ser oprimidos y reprimidos. Esos son los verdaderos valientes de esta causa. A ellos mi respeto, mi admiración, mi cariño desde la distancia y decirles que efectivamente patria y vida y viva una Cuba libre y abajo la dictadura. Gracias. Bravo, bravo. Bravo. Vamos a... Por cierto, una cosita más. Sí. Yo quiero felicitarte, Javier, porque sé que has puesto horas infinitas. Hombre, si quieres. Y que ha sido... Willy, ha sido... mira, hay una cosa que nos pasa a los luchadores por la libertad de Cuba, a los artistas, a los médicos, a todos los profesionales cubanos. Y es que, desgraciadamente, luchamos contra un Estado que lo tiene todo el poder, y nosotros muy poquito. Y esto se ha hecho con el corazón, con gente que lo ha hecho sin interés, sin ganar un centavo. Han dejado sus trabajos hoy para poder estar aquí y por suerte la energía ha sido bella en muchos momentos, suficientes como para mandar un mensaje bello, pero lo que aquí ha ocurrido de todas maneras ha sido gigante también y lo habéis hecho gigante. Gracias. Eso lo sabemos. Gracias a todos. Yo puedo, patria y vida, hermano. Adelante. Quería decir una cosa, Willy, específicamente. Mientras nosotros estuvimos en San Isidro, una de las cosas que nos sostuvo fue justamente esa canción que él citó. Y quería decírselo porque el bloqueo de Cuba es tan grande, es decir, ese bloqueo interno que tenemos, que no solo no dejan entrar a ustedes de nuevo a Cuba, sino que han tratado de borrarlos de la historia del arte en Cuba. Y en los programas de estudio se quitan esas personas, se prohíbe la música, se prohíbe esa literatura, se prohíbe todo. Y sin embargo, a pesar de eso, yo sí quería decirle que los jóvenes cubanos, muchos estamos muy conectados con esa parte de la historia, es decir, ellos no lo han conseguido. Y lo primero que tenemos que hacer es no creerle al poder, es decir, no lo han conseguido. Y de ahí es que desde donde estamos sacando toda la fuerza entonces para seguir adelante. Eso para ti. Gracias por esa palabra. Bravo. Si queréis, le damos paso a Dita para que ponga el broche de oro, porque Dita es la gran defensora de Cuba en el Parlamento Europeo y hoy en día está muy acompañada. Gracias a Dios, ella empezó con una bandera y ya son muchísimos los que cargan esa bandera de la libertad de Cuba en el Parlamento Europeo. Dita, por favor, cuando puedas.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier, para reunirnos hoy todos. Y era de verdad un evento tan emotivo, tan emotivo. Yo quiero solamente agradecer todo el mundo que ha participado en este evento y también a todos que han estado siguiendo nuestro evento. Nos hemos reunido hoy para Patria y Vida. Yo espero que no sea la última vez. Comparto la idea de Yotuel de continuar y espero una vez también continuar en directo en el Parlamento Europeo. Me siento muy emocionada, más inspirada después de todas sus intervenciones. Bueno, lo que puedo decir desde el Parlamento Europeo que no vamos a parar, que vamos a continuar hasta que Cuba sea un país democrático y que los cubanos puedan soñar desde Venezuela, como lo dijo Yotuel. Pues viva Cuba libre, patria y vida. Gracias. Gracias. Gracias por eso. Bueno, pues damos paso a clausurar el evento y gracias a todos, de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos. Patria y vida. 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 Muy bien, Javier. Gracias, Javier, por este acto. Nada.